Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. El pasado 30 de mayo inauguramos la exposición temporal Historias de una isla, Arqueología de Gran Canaria, que es el resultado de la colaboración institucional con el Museo Canario de la isla de Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria, más la participación de una serie de instituciones privadas que también han apoyado este proyecto. Y quiero destacar la generosidad del Museo Canario. Aquí está su director, Daniel Pérez Estevez, por todo ese conjunto de bienes culturales que han transportado hasta Madrid y han montado en esta exposición que se puede ver en este Museo Arqueológico Nacional hasta el día 3 de septiembre. Nos va a acompañar durante el verano. El proyecto también, en este sentido, supone el resultado del trabajo en equipo entre el Museo Arqueológico Nacional y especialmente el Departamento de Prehistoria con el equipo del Museo Canario. Ha habido una colaboración estupenda. Hay que recordar a la comisaria de la exposición, María del Carmen Cruz de Mercadal, del Museo Canario, todo el trabajo que ha hecho de selección de contenidos, acompañada por nuestra conservadora en prehistoria, Ruth Maicas, el Departamento de Prehistoria, para llegar a este punto de la exposición con esas 200 obras que nos abren a distintas ventanas temáticas y que nos cuentan, bueno, a través de ese patrimonio cultural de la isla de Gran Canaria, distintas historias, como van a poder ver en la exposición, o seguramente ya muchos de ustedes la han visto. Son historias de crecimiento económico, historias de intercambio cultural, historias de superación, algunas historias trágicas, hay algunos episodios duros a lo largo de esta historia, desde los orígenes del poblamiento hasta nuestros días, pero también con un guiño hacia el futuro, ¿no? Hacia ese legado material que además estamos muy contentos, ya lo contará el director del museo, pero hemos por una entidad, hemos sido reconocidos en esta exposición con una certificación específica por ese compromiso con la sostenibilidad de fondo y de forma, ¿no? En cuanto a forma museográfica, los materiales. Entonces, además, la exposición temporal Historias de una isla, Arqueología de Gran Canaria, complementa esa unidad temática que pueden ver en la planta primera de la exposición, esa unidad en torno a la arqueología canaria, que hay justo después de la arqueología de las Islas Baleares, en la planta noble del museo, junto al patio ibérico, un poquito más adelante, ese módulo de arqueología canaria, y hay una ida y vuelta, ¿no? Remitimos desde la exposición permanente a la exposición temporal y viceversa, ¿no? Hay una conexión. Bien, en definitiva, es un proyecto que lo que hace es tejer lazos de colaboración pues, con otros territorios y es un ejemplo un poco de nuestra vocación, de nuestra misión como un poco casa de la arqueología de otros territorios y de otros grupos de investigación y de otros patrimonios arqueológicos, aquí, en este caso, en Madrid. Bien, como digo, la exposición se acompaña de un catálogo y se acompaña de una serie de visitas guiadas que a lo largo del mes de junio, julio y agosto vamos a desarrollar en Mañanas, en Tarnes, siempre a través de la página web, muy interesantes. Y les invitamos a, si no conocen la exposición, que se acerquen a ella. Y hoy justo arrancamos con este ciclo Estoy todo el día hablando y al final he fallado aquí. Y hoy arrancamos con este ciclo de conferencias que complementa la exposición con esa perspectiva genómica, todo ese avance de la investigación en esta materia interesantísimo, a cargo en este caso de la doctora Rosa Fregel de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias a la profesora Fregel, al director del museo y muchas gracias por su asistencia. Daniel, por favor. Muchas gracias, directora. Para el Museo Canario es evidentemente un orgullo poder haber inaugurado esta exposición en el Museo Arqueológico Nacional y también poder dar comienzo a este ciclo de conferencias para aportar mayor conocimiento y divulgación a nuestro patrimonio histórico. Como bien dice Isabel, tenemos hoy a Rosa Fregel, doctora en Biología por la Universidad de La Laguna, una de las mayores expertas en Canarias en evolución del ser humano a partir de información genética extraída de restos arqueológicos en las islas.
Hoy nos va a hablar precisamente de una perspectiva genómica sobre el estudio de la población aborigen. Como saben, los aborígenes canarios, y ya se detendrá en ello, proceden del norte de África, pero también, a su vez, procedían de diferentes lugares y estuvieron siglos atrás en otros muchos, lo cual creo que nos va a aportar mucha información acerca de la diversa población canaria actual. Bueno, Rosa Fregel, doctora en biología desde 2010, leyó su tesis titulada La evolución genética de las poblaciones humanas canarias, de determinación mediante marcadores autosómicos y uniparentales. Además de ser un estudio de enorme interés y citada en más de 9 artículos, esta tesis fue objeto del Premio Especial Extraordinario de Doctorado de la Universidad de La Laguna. Y posteriormente se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para trabajar en el Instituto de Medicina Legal, mejorando, optimizando los protocolos para el tratamiento del ADN, cuya aplicación principal, evidentemente, pues, puede estar en trabajos sobre la memoria histórica. Con posterioridad, pues, obtuvo una beca para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y posteriormente participó en un estudio paleogenético del tráfico de esclavos en el Océano Índico para la caracterización del ADN antiguo del agente causal de la malaria. Sin embargo, en 2015 es contratada de nuevo en la Universidad de Stanford, donde lidera un proyecto paleogenómico sobre la transición neolítica entre el norte de África y el sur de la península ibérica. Ya en 2018 regresa a la Universidad de La Laguna para dedicarse plenamente a sus líneas de investigación prioritarias y para la docencia, y actualmente trabaja en varios proyectos de investigación, entre los cuales figuran colaboraciones con personal investigador del Museo Canario. Para nosotros es siempre un orgullo contar con ella como especialista y espero que sea de su interés y que puedan conocer muchísimo más en profundidad sobre todo lo que compartimos sobre nuestro patrimonio histórico. Muchas gracias. Bueno, para empezar quisiera agradecer a la organización el haberme invitado a dar esta conferencia. Para mí es todo un placer y es un privilegio estar hoy aquí. Gracias también por la excelente presentación que me han ofrecido. Yo hoy les voy a hablar, como dice el título de la conferencia, sobre una perspectiva genómica en el estudio de la población aborigen de Canarias, y lo que quiero es un poco destacar o presentar qué ha sido la revolución genómica, de la que voy a hablar en un momento, para el estudio de las poblaciones del pasado. En el caso de la población aborigen de Canarias siempre ha habido una fascinación muy grande sobre cuál fue su origen geográfico, y esta fascinación ha sido tanto dentro del ámbito científico, pero también dentro del público en general. Y desde un punto de vista tanto arqueológico como lingüístico, desde hace décadas se ha asociado esta población aborigen a poblaciones norteafricanas bereberes. Y entre las evidencias que defienden esa teoría de origen norteafricano tenemos, por ejemplo, la manera en la que enterraban a sus muertos con estos túmulos, el uso, por ejemplo, de graneros comunales, como el cenobio de Valerón, también las inscripciones que hacían en la roca, como estos podomorfos, o también su escritura, perteneciente al líbico bereber. Entonces, dentro de todas las ciencias que se han dedicado a estudiar el origen de las poblaciones del pasado, entre ellas la población aborigen de Canarias, hace unas 2 décadas se incluyó una nueva herramienta, esta caja de herramientas, a la que nosotros llamamos ADN antiguo. El ADN antiguo no es otra cosa que el ADN, el material genético, que se recupera a partir de material arqueológico. Normalmente ese material arqueológico son restos esqueléticos, que puede ser un hueso o, por ejemplo, un diente, pero hoy en día también es posible obtener ADN a partir de restos orgánicos que quedaron en cerámica o, por ejemplo, sedimentos en una cueva. Entonces, este campo del ADN antiguo ha sido muy activo en Canarias desde los años 2000, cuando la doctora Nicole Macameyer inició esta línea de trabajo en la población aborigen de Canarias. Y a lo largo de los años se han ido publicando todos los artículos que ven en esta diapositiva. ¿Y cómo podemos nosotros usar el ADN para tratar de reconstruir
el origen geográfico de una población? Pues podemos hacerlo porque hoy en día tenemos un conocimiento bastante extenso de qué tipos de ADN, qué tipo de variación genética existe en distintas regiones del mundo. Los humanos anatómicamente modernos, que se originaron en África, a través de las rutas de migración a las distintas partes de los distintos continentes, pues esas migraciones y esa separación progresiva entre distintas subpoblaciones han hecho que distintos tipos de ADN sean frecuentes en distintas regiones geográficas. Aquí lo que tenemos son resultados de ADN mitocondrial, que si ustedes recuerdan del colegio, el ADN mitocondrial es una parte muy especial de nuestro ADN porque en vez de encontrarse en el núcleo, se encuentra dentro de las mitocondrias. Es decir, que no es un ADN nuclear, es un ADN citoplasmático. Y por el hecho de que esté en el citoplasma, es un tipo de ADN que se hereda de madres a hijos. Es decir, que todos los que estamos en esta sala tenemos exactamente la misma molécula de ADN mitocondrial que tenía o que tiene nuestra madre. Y esa molécula es la misma que la que tiene nuestra abuela materna y nuestra bisabuela materna, y así sucesivamente generación tras generación. Entonces, ese tipo de herencia tan sencilla que tiene el ADN mitocondrial ha hecho que sea uno de los tipos de ADN más estudiados en poblaciones humanas. Y en el caso de las poblaciones humanas sabemos que, por ejemplo, si un individuo pertenece al tipo de ADN mitocondrial L1, L2 o L3, lo más probable es que su origen sea africano. Mientras que si pertenece, por ejemplo, al tipo H o U, su origen sea muy probablemente europeo. Entonces, con esa información, nosotros, si estudiamos el ADN mitocondrial de una población, podemos tratar de reconstruir su origen geográfico. Entonces, ¿qué tipos de ADN mitocondriales observamos en los aborígenes de Canarias? Pues el más famoso de todos es el tipo de ADN mitocondrial, o haplogrupo, como se les llama, U6. Y este tipo de ADN mitocondrial es muy interesante porque precisamente confirma ese origen norteafricano que ya se había visto desde un punto de vista arqueológico y lingüístico. Este linaje es un linaje típicamente norteafricano y lo que haría sería unir el origen geográfico de los aborígenes al norte de África. Pero ¿qué ocurre? Que lo único que vemos en los aborígenes no es el U6. Aparecen otros tipos, como por ejemplo el X, el J y el T, que son típicamente europeos. Aparecen, estos son típicamente europeos asociados a poblaciones neolíticas, es decir, a las primeras poblaciones ganaderas europeas. También tenemos en los aborígenes de Canarias el tipo H, que es también europeo, pero es un poco más tardío, asociado a poblaciones de la Edad de Bronce. Y finalmente tenemos los linajes L1 y L3, que, como les dije antes, están asociados a poblaciones del África subsahariana. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto si la población aborigen de Canarias habíamos determinado que era norteafricana? Pues hoy en día tenemos herramientas que van más allá del estudio de la molécula del ADN mitocondrial. Y es lo que les estaba hablando antes de la revolución genómica. Antes usábamos técnicas, la técnica de la PCR, que es famosamente conocida gracias a la pandemia, pues esa misma técnica para copiar moléculas de ADN era lo que usábamos para estudiar ADN antiguo. Sin embargo, en la última década se ha desarrollado una nueva metodología de estudio de ADN que nos permite estudiar moléculas en cantidades ingentes. Entonces hemos pasado de poder estudiar solo la pequeña molécula del ADN mitocondrial a poder analizar todo el ADN que está presente en la célula de los individuos. Aquí les muestro lo que sería el genoma humano, es decir, toda la información genética que tendríamos cada uno de nosotros en nuestras células, y si se fijan, pues si recuerdan del cole, pues tendríamos 22 cromosomas que llamamos autosómicos, es decir, que son los que se heredan uno de nuestro padre y otro de nuestra madre, los cromosomas sexuales, que determinan nuestro sexo biológico, y finalmente tendríamos el ADN mitocondrial. Y bueno, y aquí he hecho trampa porque el ADN mitocondrial se los he puesto muy grande. En realidad, si lo pusiéramos a escala sería imposible verlo. El ADN mitocondrial es una molécula muy pequeña. Entonces hemos pasado de estudiar simplemente esa molécula tan pequeña a de repente tener información de todo el genoma.
Y lo que voy a tratar de enseñarles en esta conferencia es cómo este cambio en las tecnologías nos está permitiendo ir más allá en el estudio de las poblaciones del pasado. Una de las limitaciones que tienen los estudios de ADN usando técnicas genómicas es que ahora estamos manejando una cantidad masiva de datos. Para que se hagan una idea, la molécula de ADN mitocondrial tiene unos 16.000 nucleótidos. Recuerden que el ADN era una cadena de nucleótidos que podían ser adenina, guanina, citosina y timina. Entonces el mitocondrial son 16.000. Un genoma completo son 3 por 10 elevado a la 9 nucleótidos. Es decir, que hemos pasado de estudiar algo muy pequeño a algo muy grande. Y lo que generan son unos archivos de datos que son inmensos. Es decir, que yo no los puedo abrir y simplemente leerlos con mis ojos porque tardaría una vida entera en simplemente leer el archivo de un solo individuo. Entonces, lo que necesitamos, lo que tenemos que usar, son técnicas estadísticas que nos permitan resumir esa cantidad ingente de datos en un gráfico, en una figura que yo pueda interpretar. Yo voy a intentar reducir al mínimo las palabras muy técnicas, pero también vamos a aprovechar y aprendemos un poco. Lo que tienen ustedes ahora mismo delante de sus ojos es lo que llamamos un análisis de componentes principales. Entonces, este análisis lo que hace es que tú le introduces una tabla de datos, una matriz de datos, y lo que va a hacer es que en función de esos datos, que en nuestro caso son adeninas, guaninas, citosinas y timinas, ADN, pues nos va a poner muy juntos a los individuos que sean genéticamente similares y nos va a poner muy separados a los individuos que sean muy distintos. Entonces, en este gráfico de aquí, cada puntito representa un individuo. Y aquí tenemos muchos puntos, pero simplemente que sepan que los puntos que están transparentes, en colores transparentes, son poblaciones actuales y los que están en colores sólidos son poblaciones antiguas. Entonces, vamos a ver con quién se nos van los aborígenes de Canarias. Pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que si el origen de los aborígenes es norteafricano, nosotros no podemos estudiarlos de espaldas al norte de África. Necesitamos saber qué ocurrió en la prehistoria del norte de África antes de saber qué es lo que está pasando con la población aborigen de Canarias. Entonces, aquí en este gráfico tenemos en gris a la población norteafricana actual. Esto de aquí en amarillo es Oriente Próximo y aquí tendríamos a Europa. Y la primera población norteafricana que tenemos son una población norteafricana de Marruecos que eran cazadores-recolectores, ¿vale? Del periodo paleolítico. Y cuando la representamos, vemos que se vienen a esta esquina de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si en esta zona de aquí estamos midiendo, por simplificar esto, cuán norteafricano una muestra es, estos individuos serían más norteafricanos que el norte de África actual, porque piense que el norte de África actual es una población mezcla que ha recibido pues, migraciones desde distintas regiones. Entonces, aquí tendríamos a Marruecos paleolítico, a los cazadores-recolectores. Más tarde, cuando las poblaciones empezaron a ser agrícolas, estos serían los individuos de Marruecos del Neolítico temprano, que verán que se parecen bastante a los paleolíticos, es decir, siguen teniendo ese componente que nosotros llamamos norteafricano ancestral. Pero una cosa sorprendente que observamos en nuestros estudios fue que cuando nos íbamos al Neolítico tardío, al periodo del inicio de la agricultura, pero ya un poco más tardío, vimos que ahora estos individuos eran distintos genéticamente de los de periodos anteriores. ¿Y qué es lo que los distingue? Pues que se encuentran más cerca de Europa. ¿Y por qué se encuentran más cerca de Europa? Porque vimos que son una mezcla entre poblaciones neolíticas norteafricanas y poblaciones neolíticas europeas. Es decir, que hace 5.000 años un conjunto de agricultores tempranos de Europa migró al norte de África y se mezcló con las poblaciones que existían allí. Y ahora, ¿dónde se encuentran los canarios? Pues los aborígenes canarios se sitúan aquí cerca del Neolítico tardío de Marruecos. Es decir, que se confirma que es una población norteafricana y es normal que tenga estas influencias europeas porque esa influencia europea ya estaba en el norte de África hace 5.000 años. Y la población aborigen de Canarias no llegó a las islas hasta en torno al cambio de era, es decir, hasta hace unos 2.000 años.
Otra de las cosas que hicimos fue también empezar a estudiar cada una de las poblaciones aborígenes por separado. Siempre habíamos hablado de los aborígenes de Canarias, del archipiélago en general, y quisimos explorar también si cada una de las poblaciones insulares era idéntica a la otra o si detectábamos diferencias. Entonces, en este gráfico de aquí les muestro, estos son gráficos de frecuencia, los distintos tipos de ADN mitocondrial que observamos en las poblaciones insulares en Canarias. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que hay islas que tienen muchos tipos distintos. Fíjense, por ejemplo, en Tenerife, en Gran Canaria o en La Palma. Y hay otras poblaciones que solo muestran un tipo o muy pocos tipos, como por ejemplo el caso del hierro. Entonces, en genética, nosotros lo que decimos es que estas poblaciones son muy pocas diversas, porque la gran mayoría de los individuos tienen el mismo tipo mitocondrial. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Pues si se fijan, justo las islas que tienen más tipos distintos son aquellas que tienen más recursos. Son las islas que tienen, por ejemplo, más recursos hídricos y las islas que tienen una mayor extensión. En cambio, islas más pequeñas y con menos recursos, como por ejemplo el hierro, parece que tienen una menor diversidad genética. Y esto podría deberse pues, a que estas poblaciones pues, durante un momento fueron muy pequeñas. Otra de las cosas que notamos también es que la composición entre las islas orientales, es decir, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y las islas occidentales, era distinta, con unos tipos mitocondriales que aparecían solo en las islas más cercanas al continente africano. Y eso lo interpretamos como que quizás la población o la colonización del archipiélago ocurrió en dos fases. Una fase inicial que llegaría a todo el archipiélago y una segunda fase trayendo estos nuevos tipos mitocondriales que afectara solo a las islas más cercanas al continente. Pero bueno, todos estos estudios tienen limitaciones y ahí es donde empezó este nuevo proyecto que hemos estado desarrollando. Por un lado, los estudios más potentes usando datos masivos, datos paleogenómicos, se han aplicado solo a individuos de Gran Canaria y Tenerife, mientras que los estudios que han tenido en cuenta poblaciones insulares de todas las islas han estado centrados solo en el ADN mitocondrial, que como ya habíamos visto, es una molécula muy pequeña que no representa todo el genoma. Además, tengan en cuenta que cuando hablamos de ADN mitocondrial, en realidad lo que representa son los linajes maternos de una población y no representa la totalidad. Entonces, por eso iniciamos en este proyecto en el que tomamos muestras de 26 yacimientos arqueológicos distintos de las 7 islas, y una de las cosas más importantes para mí de este estudio es que empezamos a combinar datos de ADN con datos de dataciones radiocarbónicas. Es decir, que para cada información de ADN que tenemos la fecha en la que ese individuo vivió. Entonces, si se fijan aquí, tenemos todas las fechas radiocarbónicas de los individuos y nuestros datos van en torno al siglo III después de Cristo hasta el siglo XVI. Bueno, volvimos, a nosotros nos encanta hacer análisis de componentes principales, pues volvimos a hacer un análisis de componentes principales, ¿vale? Aquí lo que tenemos es en rojo, esto sería el África subsahariana, esto es Europa, en azul, aquí en amarillo tenemos Oriente Próximo y en violeta tendríamos el norte de África. Repetimos el análisis y nos vuelve a salir lo mismo. Tenemos aquí a las poblaciones ancestrales del norte de África, cazadores, recolectores y neolíticos tempranos. Tenemos aquí a los neolíticos tardíos a medio camino entre el norte de África y Europa, y aquí de nuevo tenemos a los aborígenes canarios también en medio. Lo que pasa es que ahora que hemos aumentado nuestro tamaño muestral, vemos también que los aborígenes de Canarias se encuentran dispersos entre el norte de África y Europa. Y como ya habíamos visto con el ADN mitocondrial que había diferencias entre las dos regiones, lo que hicimos fue colorear a las islas occidentales de color verde y azul y a las islas orientales de colores rojos, rosas y violetas. Y lo que encontramos fue casi una separación perfecta en dos grupos, el de las islas occidentales y el de las islas orientales. La única excepción la tuvimos en este individuo de Tenerife de aquí. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Al ver la datación de ese individuo, vimos que es un individuo del siglo XVI. Por lo tanto, es posterior a la conquista europea y es posible que o bien sea un descendiente
de un matrimonio europeo y aborigen o bien que proceda de otra isla. Es decir, que los individuos se nos separaron en los dos grupos. Y bueno, aquí lo volvimos a repetir con un análisis un poco más sofisticado y volvemos a ver esa separación. Entonces, ¿por qué los individuos de las islas orientales y occidentales se separan? ¿Qué es diferente en su composición genética para que pase esto? Bueno, pues ahora les voy a explicar otro de los análisis que hacemos. Otra de las cosas que podemos usar para explorar los datos genómicos es lo que llamamos, que es un nombre así muy pomposo, análisis de agrupamiento no supervisado. El nombre es pomposo, pero lo único que hace este análisis es tomar la composición genética de una población y tratar de explicarla como la mezcla de distintos componentes de poblaciones ancestrales. Básicamente lo que te estaría diciendo es de qué ingredientes está compuesta la genética que está presente en los aborígenes de Canarias, ¿vale? O de cualquier población que uno quiera estudiar. Entonces, aquí tendríamos en este gráfico, cada barra representa un individuo y los distintos colores representan distintas poblaciones ancestrales, distintos ingredientes que yo tengo que añadir para conformar a la población aborigen de Canarias. Entonces, ¿qué tenemos que mezclar para tener el genoma de un aborigen de Canarias? Pues, por un lado, tenemos este componente amarillo que está asociado a estas poblaciones ancestrales del norte de África. Tenemos que mezclar un poco de neolítico europeo, porque recuerden que ya estaban en el norte de África cuando los aborígenes, cuando las poblaciones norteafricanas se movieron al archipiélago, pero vimos que necesitábamos mezclar algo más. Y ese algo más que necesitábamos mezclar está asociada a poblaciones de la Edad de Bronce en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de que la población norteafricana se moviera a Canarias, tuvo que haber existido una población de individuos de la Edad de Bronce de Europa a Canarias. Y eso es importante porque aunque estamos estudiando la población aborigen de Canarias, aprendemos también cosas de la prehistoria del norte de África. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Pues si se fijan, ¿qué es lo que separa las islas orientales de las occidentales? Las occidentales tienen un mayor componente norteafricano, mientras que las orientales tienen una mayor aportación de esta edad de bronce europea. Es decir, que las islas orientales tienen una mayor afinidad por las poblaciones europeas. Entonces, otro de los análisis que podemos hacer es tratar de hacer un modelado estadístico, que esto ya nos da pues, valores de probabilidades y valores exactos de mezcla. Entonces, nosotros como lo hacemos es que piensen que en biología siempre tratamos de buscar la explicación más sencilla. Entonces empezamos con los modelos de migración más sencillos, diciendo, bueno, la población aborigen de Canarias se formó solo por una población y vemos si eso nos da valores estadísticos significativos. Si ninguno funciona, complicamos la historia y decimos, 2 poblaciones han contribuido a la población aborigen de Canarias. Y si ninguna funciona, seguimos subiendo el número de poblaciones contribuyentes. Y lo que obtuvimos para este análisis es que para poder explicar la población aborigen de Canarias necesitamos al menos la contribución de 4 poblaciones distintas. Tal como nos había dado los análisis de agrupamiento no supervisado, necesitamos la contribución de poblaciones autóctonas del norte de África, de nuevo demostrando el origen norteafricano de los aborígenes de Canarias. Necesitamos contribución neolítica, necesitamos contribución de la Edad de Bronce europea, pero también un poco de contribución africana subsahariana. En este caso, demostrando que antes de que estas poblaciones se movieran a Canarias, también hubo migraciones desde el África subsahariana atravesando el Sahara. Y aquí tendríamos más o menos la receta ya para hacer la composición genética de los aborígenes de Canarias. Sobre todo, necesitaríamos ese neolítico marroquí tardío, un poco de neolítico marroquí temprano y, como les decía antes, porque necesitamos aportación de la Edad de Bronce europea y una aportación del África subsahariana, demostramos estas migraciones en el norte de África antes del poblamiento de la población aborigen. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque este análisis también nos ha servido para recalcar esa diferenciación genética entre las islas orientales y occidentales. Vemos de nuevo que las islas
orientales tienen una mayor aportación norteafricana, que estaría representada aquí, mientras que las poblaciones orientales, no es muy fácil de verla porque aquí no tenemos datos suficientes, pero sí parece que tengan una mayor contribución de la edad de bronce europea. Y eso es un resultado interesante porque nos estaría hablando de un archipiélago que lo podríamos considerar como la misma población, pero que vemos que hay diferenciación entre estas dos regiones. Y bueno, ¿cuándo empezaron a ser distintas estas dos regiones? ¿Fueron siempre distintas o empezaron a ser distintas a partir de un momento? Pues aquí es cuando es muy útil el tener las muestras con dataciones radiocarbónicas, porque podemos ir poniendo esta contribución a lo largo del tiempo en las dos islas que tenemos mejor estudiadas, que es Tenerife y Gran Canaria. Y como pueden ver, aún no tenemos muchos datos del inicio de la colonización aborigen, pero sí se puede ver que, en general, parece que los valores de Gran Canaria son más bajos que los valores de Tenerife. Por lo que, en principio, al menos con los datos limitados que tenemos hasta ahora, parece que estas diferencias existían desde el principio del poblamiento. Otra de las cosas que hemos querido explorar en este proyecto ha sido cuál fue el efecto de la insularidad sobre estas poblaciones norteafricanas. Piensen que en el momento en el que se redescubrió Canarias por parte de la población europea, se decía que los aborígenes de Canarias no conocían el arte de la navegación. Por lo tanto, si no sabían cómo navegar, nosotros podemos asumir que estaban aislados en un territorio insular. La verdad es que desde un punto de vista arqueológico aún no se ha determinado si llegaron o no por sus propios medios o si pues fueron llevados a las islas, pero lo que está claro es que un territorio insular produce un aislamiento que puede tener efectos sobre el genoma de los individuos. Y uno de los efectos que tiene se los muestro con este dibujo. Hay algo muy típico en la colonización de islas, ya sea por animales, plantas o por nosotros mismos los humanos, que es una pérdida de diversidad genética asociada a la colonización de un nuevo territorio. Entonces, aquí lo representamos, imagínense de que esta es la población norteafricana y los colores representan todos los tipos distintos de variantes de ADN que pueden tener, ¿vale? Entonces, el hecho de colonizar un nuevo territorio hace que un conjunto de individuos normalmente pequeños se desplace a esas islas. Y el hecho de que sea un conjunto de individuos pequeños puede hacer que no sean representativos de la diversidad genética inicial. Es decir, que en el hecho de haber colonizado las islas, pues se hayan perdido, por ejemplo, este color azul, este azul más oscuro o este color violeta. Entonces, nosotros podemos identificar la colonización de nuevos territorios por estas pérdidas bruscas de diversidad. Entonces, ¿detectamos eso en los aborígenes de Canarias? Pues este ha sido uno de los resultados más interesantes para mí. Fuimos capaces de hacer este estudio para las muestras en las que teníamos más datos de ADN, para Gran Canaria, El Hierro y Tenerife. Pues para Gran Canaria y Tenerife detectamos efectivamente una reducción de la diversidad genética en torno al cambio de era, es decir, en torno a la misma fecha que las dataciones de carbono 14 nos dicen que fue la colonización del archipiélago canario. Todo coincide, es una muy buena explicación. Pero ¿qué ocurre? Que para el hierro detectamos una reducción muy brusca de la diversidad genética, es decir, esto tuvo que haber sido una reducción brusca del tamaño de la población, probablemente pues, por hambrunas, por sequías, por lo que fuera. Pero no ocurrió en el cambio de era, ocurrió en el siglo IX. Pero nosotros sabemos que los aborígenes del hierro ya estaban allí en el siglo III. Entonces, ¿por qué estamos detectando esta reducción brusca de la población en el siglo IX? Pues sinceramente todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en torno al siglo IX ocurrió una anomalía climática que se conoce como el periodo cálido medieval y eso hizo que las cosechas fueran muy malas. Y en una isla tan pequeña, con recursos tan limitados como los del hierro, no podemos descartar que este periodo cálido medieval hubiera causado una reducción brusca de esta población. Esto ya nos está demostrando que la evolución genética de las distintas islas fue completamente independiente. Y esto lo vemos también
a nivel de los genomas de las otras islas. Una de las medidas que podemos hacer, recuerden que les había hablado de diversidad genética usando el ADN mitocondrial, en que veíamos los distintos tipos de ADN mitocondrial y si había mucho decíamos que la diversidad genética era grande y si había pocos decíamos que era pequeña. Eso también lo podemos hacer a nivel de genoma completo y obtenemos los mismos resultados. Es decir, que los mismos resultados que obtuvimos para esa molécula pequeña, de 16.000 nucleótidos, lo vemos a nivel del genoma completo. Vemos que las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria tienen diversidad de genéticas muy grandes y Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro y La Gomera tienen diversidades genéticas muy pequeñas. Como les dije antes, nosotros interpretamos esto como diferencias en los recursos que tuvieron estas poblaciones norteafricanas al llegar a las distintas islas, con islas quizás más grandes y con más recursos, permitiendo un mantenimiento de la diversidad genética, mientras que las islas más pequeñas y con menos recursos, pues teniendo más problemas para adaptarse y dejar descendencia. Y otra de las cosas que nos preguntábamos es, al final, ¿qué efecto tiene esta pérdida de diversidad genética y esta insularidad sobre los individuos? Aquí les voy a explicar un concepto que está asociado a la pérdida de diversidad genética y que nosotros en genética llamamos endogamia, que no necesariamente quiere decir que los cruces fueran endogámicos, pero lo que te mide es la probabilidad de que los individuos que se están cruzando en una población estén emparentados. Entonces, recuerden que para cada lugar de nuestro genoma nuclear tenemos una copia que nos la ha pasado nuestra madre y una copia que nos la ha pasado nuestro padre. Y pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir que la copia que recibes de tu madre y la de tu padre sean distintas o pueden ocurrir que sean iguales. Es decir, que tu madre te dé una adenina y tu padre una guanina, son distintas. Puede ocurrir que tu madre te dé una adenina y tu padre te dé una adenina también, ¿vale? Entonces, en una población grande, cuando un individuo tiene dos adeninas, nosotros asumimos que son idénticos por estado, es decir, significa simplemente que los dos por azar les han tocado adeninas. ¿Qué ocurre cuando estamos en una población con endogamia? Es decir, que los individuos tienen cruces consanguíneos. Pues que si nosotros vemos a un individuo que tiene dos adeninas y empezamos a ir hacia atrás en su árbol genealógico, llegamos al descubrimiento de que esas adeninas proceden las dos del mismo ancestro. En este caso, fíjense que este individuo, estos serían sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es decir, que este individuo, esta adenina, le vienen las dos del mismo, en este caso, de su tatarabuela, ¿vale? Entonces, eso nosotros lo podemos medir. Podemos medir esa endogamia en las poblaciones. ¿Y qué es lo que hemos observado? Pues que existen altos niveles de endogamia, de consanguinidad, precisamente en las islas de Fuerteventura, de Lanzarote, El Hierro y La Gomera. Esto que ven ustedes aquí es un gráfico que nos mide lo que nosotros llamamos carreras de homocigosidad. Son trozos de ADN que son idénticos por descendencia, que vienen de un mismo ancestro, vienen del mismo abuelo, vienen de la misma bisabuela. Y vean que en la mayoría de los individuos es bastante baja, pero tenemos individuos aquí que, bueno, he de decir que para poder representar esto tuvimos que modificar el gráfico, porque tal como tuvimos este software, se cortaba por aquí porque nunca se habían observado genomas con tal cantidad de consanguinidad, ¿vale? Y eso se corresponde precisamente con individuos de Fuerteventura, como les decía antes, Lanzarote, El Hierro y La Gomera. Por lo tanto, estamos demostrando que ese aislamiento tuvo efecto sobre los genomas de estos individuos. Y estos niveles de consanguinidad al final lo que harían sería, por ejemplo, aumentar la presencia de enfermedades de herencia genética. Y nosotros no creemos que esto estuviera debido a cruces endogámicos, sino que la población era tan pequeña que llegado un momento era imposible el encontrar una pareja con la que no tuviera algún grado mínimo de parentesco. Y bueno, otra de las cosas que podemos hacer con esta información genómica es tratar de calcular qué tamaño tenían las poblaciones. Es decir, tratar de obtener a partir del ADN si las poblaciones eran grandes o las poblaciones eran pequeñas. Entonces, cuando ponemos todas las islas juntas,
esto estaría midiendo pues, el tamaño de la población, pues vemos que parece que el tamaño de la población del archipiélago no cambió a lo largo del tiempo. Pero vean que por aquí tenemos un poco de dispersión. Estas se van para arriba y estas parece que se van para abajo. Entonces lo que hicimos fue separarlos por islas. Y lo que hemos visto es que para las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, parece que el tamaño de la población permaneció constante a lo largo del tiempo. Es decir, que las islas tenían recursos suficientes para mantener esas poblaciones a lo largo de 1500 años, desde justo después del cambio de era, cuando llegaron al archipiélago, hasta el siglo XV, que llegaron las poblaciones europeas. ¿Pero qué ocurre con las otras islas, con Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera? Pues que en torno al siglo X y al siglo XII se empiezan a ver reducciones del tamaño de las poblaciones. Como les decía antes, probablemente como un efecto de la insularidad y del aislamiento. Y al final, ¿a qué nos lleva esto? Pues a empezar a plantearnos de que estas islas, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, tenían necesariamente que estar aisladas, porque si recibes migración no se detecta este efecto acusado de la insularidad. Y el último análisis que hicimos fue tratar de detectar migrantes dentro de nuestros datos. Entonces hay un análisis que también se llama de agrupamiento, que nos permite determinar si los individuos que nosotros excavamos en una isla pertenecieron genéticamente a los de otra. Y lo que observamos es que se nos dividen en tres grupos. Por un lado están las islas orientales, por aquí, por otro lado están las islas occidentales y El Hierro se va por su lado. Creemos que el hecho de que El Hierro se vaya solo se debe al alto grado de aislamiento y de pérdida de diversidad que tiene, que lo hace convertirse en una población muy diferente al resto. Cuando luego nos vamos a las islas orientales y occidentales, vemos que las islas de La Gomera se van con los individuos de la isla de La Gomera, se van con otros individuos de la isla de La Gomera, de La Palma solo tenemos uno, y vemos que todos los individuos de Tenerife se agrupan juntos, es decir, que aquí no estaríamos observando ningún migrante. Y finalmente, para las islas orientales es un poco complicado porque aún no tenemos datos suficientes de Lanzarote y Fuerteventura y tenemos algunos individuos de Gran Canaria que parecen agruparse con individuos de Lanzarote y Fuerteventura, pero lo que está claro es que no detectamos migrantes entre la región oriental y la región occidental. Entonces, ¿qué hemos aprendido a lo largo de todo este trabajo? Bueno, pues hemos aprendido que estas diferenciaciones que observamos usando ADN mitocondrial entre islas orientales y occidentales se debe a que estas islas orientales tienen un mayor componente de la edad de bronce, mientras que las islas occidentales tienen una mayor contribución ancestral norteafricana. Y esto ya sería para el próximo proyecto, nos lleva a hacernos dos preguntas. ¿Esto se debía a que dos poblaciones norteafricanas ligeramente diferentes migraron al archipiélago canario y colonizaron las dos regiones? ¿O esto se debe a que hubo distintas oleadas migratorias más tempranas a los datos de carbono 14 que tenemos nosotros hasta ahora? Pues tendremos que seguir trabajando para saberlo. También estamos viendo altos valores de endogamia en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Gomera, lo que nos hablan de signos de aislamiento extremo para estas islas. Vemos que Tenerife y Gran Canaria experimentaron una reducción genética de su diversidad genética en torno a la fecha en la que asumimos que se colonizó el archipiélago, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero en el caso de la isla del Hierro detectamos una reducción genética bastante más tardía. Y eso nos hace preguntarnos si se produjeron reducciones en el tamaño de esta población debido, por ejemplo, a sequías y hambrunas. Y al menos con el número de individuos que hemos analizado hasta la fecha, que tampoco es muy grande, pues no hemos detectado ningún migrante entre las dos regiones. Entonces, como todo trabajo científico que se haga, siempre existen limitaciones. En nuestro caso, nuestra limitación es que nos falta más material arqueológico precisamente de la fase
más importante, que es el momento en el que llegaron al archipiélago. Entonces, aún necesitamos estudiar más muestras de la primera fase del poblamiento. Y también necesitamos una mejor cobertura espacial. Pues normalmente, debido a la mayor disponibilidad de material arqueológico de Tenerife y Gran Canaria, hace que la gran mayoría de los individuos analizados en nuestro estudio sean de estas islas. Necesitamos más material del resto de las islas para poder tener una imagen pues un poco más clara. Y nada, llegado a este punto, pues yo soy aquí la que estoy hablando, pero este es el trabajo de muchísima gente, pues agradecer pues a los miembros de mi grupo de investigación en la Universidad de La Laguna, a los colaboradores de la Universidad de Las Palmas, de Stanford, del Museo Canario, del Cabildo de Gran Canaria, Divisena Patrimonio y Arqueología, los museos arqueológicos de La Palma, de La Gomera y Tenerife, a todas las instituciones que han aportado fondos para este estudio y a todos ustedes por su atención. Pues enhorabuena, Rosa, por tu ponencia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruto cada vez que la escucho. Y si les parece, vamos a abrir el turno de preguntas y aportaciones que deseen hacer. Si me lo permiten, me gustaría abrir con una reflexión o una cuestión. ¿Podemos decir que la historia de Canarias es una historia de migraciones? Sí, yo no he hablado nada del periodo histórico, que también está pues caracterizado por numerosas migraciones pues de colonos europeos, de migración forzada, de esclavos africanos subsaharianos, esclavos moriscos, el contacto directo de Canarias siempre con América. Entonces, la población actual de Canarias está claro que es el producto de migración, pero es que los datos de ADN antiguo nos están mostrando que incluso la población aborigen es el producto de extensas migraciones. Y yo iría más lejos y diría que al final la especie humana somos el producto de migraciones continuas. Yo creo que forma parte de nuestra especie el hecho de que siempre pensamos que el pasto está más verde un poco más allá, ¿no? Entonces, buscar siempre una vida mejor pues ha hecho que hayamos migrado, incluso en periodos que antes se pensaba que las poblaciones eran poco móviles. Los estudios de ADN antiguo nos están mostrando que había migraciones masivas. Entonces, es parte de nosotros. Muchas gracias. Sí, si tienen cualquier tipo de consulta, aportación, basta con que pidan la palabra. Por aquí en la primera fila, sí. Muchas gracias y enhorabuena por todo este trabajo. Ha sido una gran oportunidad de aprender un poco del tema, aunque creo que tiene un nivel al que probablemente los que no somos expertos en genética ni en arqueología pues no lleguemos, ¿no? Entonces, si yo no he entendido mal, las poblaciones orientales tienen una mayor frecuencia de ancestros euroasiáticos. ¿Es así? Sí, concretamente tienen una mayor contribución de esta posible migración de la Edad de Bronce europea. De la Edad de Bronce europea, bien. Sí. Y sin embargo las occidentales son más magrebíes. Sí, nosotros lo interpretamos como que quizás el sustrato es el mismo, pero las poblaciones orientales parece que recibieron una contribución adicional por mayor contacto con estas migraciones, porque una de las cosas que ocurre en un territorio es que cuando llegan migraciones, tiene una población local y llegan migraciones, el porcentaje de mezcla de los distintos contribuyentes no tiene por qué ser homogéneo. Puedes tener zonas de Marruecos en que el impacto de esta migración de la Edad de Bronce fuera más acusado y otras regiones en que fueran menos acusado. Entonces, eso se vería como una menor aportación de esta población. Lo que pasa es que lo que no sabemos es si originalmente llegó una población sustrato a Canarias y luego las islas orientales recibieron otra nueva aportación de una población norteafricana con una mayor contribución de la Edad de Bronce, porque
culturalmente eran poblaciones norteafricanas. No, entonces, ese es el problema, que como nos falta analizar más individuos de la parte inicial, no podemos todavía saber si ya eran así desde el principio o si eso es algo que cambió. Podría ser que los de la Edad del Bronce, o sea, la población de la Edad del Bronce, al llegar a Canarias, porque fue posterior, claro, la Edad del Bronce es posterior, lógicamente, a los otros, que expulsaran a los que estaban en las islas orientales hacia las occidentales. Es que cuando se produjo la colonización de Canarias, la colonización aborigen, ya estábamos en edad de hierro, o sea que eso tuvo que haber ocurrido en el norte de África. Y por eso lo que puede haber ocurrido es que dos poblaciones norteafricanas ligeramente diferentes, con unas aportaciones distintas de esta migración de la Edad de Bronce, colonizaran dos regiones distintas, o como le decía antes, pues que hubiera una segunda aportación. Pero para hacer ese tipo de análisis tan fino necesitas tener bastantes individuos para poder diferenciar las dos hipótesis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Ciertamente abre perspectivas completamente diferentes al estudio arqueológico, digamos, de cualquier pueblo. En ediciones anteriores, en cursos anteriores, yo recuerdo dos intervenciones sobre arqueología canaria. Una de ellas se refería al establecimiento de factorías de cartagineses o fenicios, no recuerdo bien si eran unos u otros, y de romanos. Supongo que la presencia, que parece que es con una finalidad económica exclusiva, no habrá dejado una huella genómica, digamos, evidente, ¿no? O diferente de las que ustedes han estudiado ya de procedencia europea o de otros lugares. Y luego también nos hablaron de una población de origen marroquí, los amazigh creo que se llamaban, y entonces me gustaría que situara, si es posible, a este grupo que ya tenía escritura y demás, dentro de esas oleadas que usted ha señalado como parte del genoma de la población aborigen. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, sí sabemos que, bueno, se sabe desde el punto de vista arqueológico que existió una explotación romana en el islote de Lobos. Eso arqueológicamente está probado. Fue, la verdad que yo no soy arqueóloga, pero creo que fue 2 siglos antes de Cristo y solapa un poco con el tiempo de colonización del archipiélago canario. Entonces, por lo que parece en el yacimiento arqueológico de Lobos, era una explotación de los recursos y se abandonó. Y se abandonó, creo, bueno, no estoy segura, pero creo que fue antes del cambio de era, aunque no estoy segura de la fecha. Y de las evidencias fenicias, la verdad que eso sí que no lo tengo controlado. Sí sé que la presencia romana está probada gracias al yacimiento de Lobos. Y respecto a la contribución que estos individuos pudieran tener, está claro que esta mayor contribución europea, al fin y al cabo, que observamos en las islas orientales, podría explicarse por contacto, pues a lo mejor por unas poblaciones pues más romanizadas, por ejemplo, pero siempre la limitación es que nosotros necesitamos conocer lo que estaba ocurriendo en el norte de África en ese momento para poder comparar. Entonces sería muy interesante pues tener datos, por ejemplo, de poblaciones de la misma época de la Edad de Hierro del norte de África. Lo que sí hemos hecho, una de las pruebas que hicimos fue tratar de explicar la población aborigen de Canarias añadiendo un ingrediente más que fuera población romana, y los valores no alcanzaron la significación. El análisis estadístico no nos salió significativo. Pero desde un punto de vista teórico podría ser una explicación.
Lo que pasa es que el modelo que mejor funcionaba era el otro. Muchas gracias, profesora Fregel. Y don Daniel, también por traer estas cosas aquí. Bueno, la Bereberes contra Roma del doctor Tejera Gaspar sobre las poblaciones y las exportaciones de bereberes por el Imperio Romano y esa cosa. Claro, este es el primer paso, que hay mucha historia que no conocen aquí en la península, porque yo intento explicarles estas cosas, porque yo soy de Tenerife, pero vivo aquí y no lo entiendo. Y mi pregunta sería a lo que dijo antes, si el haplogrupo RB1 se ha encontrado en población aborigen, porque es de estepario. El haplogrupo cromosoma RB1, en el haplogrupo paterno. Del cromosoma Y. Sí, del cromosoma Y. Ese linaje está presente en la... De hecho, en la población, esto ya es más técnico, pero en la población aborigen, lo decía al principio, cuando les mostraba el árbol del mitocondrial con los distintos tipos de ADN, les decía no. Y está presente el tipo H, que apareció en Europa o se hizo frecuente en Europa justo al inicio de la edad de bronce. Y pasa lo mismo con el cromosoma Y. El R1b está presente, que es típicamente asociado a las expansiones de la estepa durante la edad de bronce. O sea que tanto el ADN nuclear como mitocondrial y el cromosoma Y parece estar apuntando a esa presencia de poblaciones de la edad de bronce europea en el norte de África. Es que yo he llegado por mi linaje materno, por mi abuelo, yo soy RB1 por el lado paterno, por mis padres son de La Palma, pero he llegado genológicamente al primer R1. Entonces me da otra perspectiva que podría ser, porque estamos hablando del principio del siglo XVI, por Chasna, Vilaflor, que son los datos genológicos que tenemos. Muchas gracias. Sí, es posible, sí. Sí. ¿Tenemos alguna cuestión adicional que deseen plantear? Sí, por aquí, por favor. Hola, Rosa, muchas gracias por la conferencia. Te quería preguntar sobre qué número mínimo de individuos estás trabajando. Nos has hablado que era no muy alto todavía, pero más o menos qué número es, más o menos. Sí, nosotros analizamos 40 individuos, tenemos datos genómicos de 40 individuos. Lo que pasa es que dependiendo de la sensibilidad del análisis que utilices, vas a necesitar mejores muestras o muestras muchísimo mejores. Nosotros, la forma en la que medimos si una muestra es buena o mala, lo hacemos con qué parte del genoma está cubierto, está analizado. Entonces, tenemos muestras que hemos analizado casi el 70% o el 80% de su genoma, son muestras muy buenas, y luego hay otras que, porque están más degradadas, porque piensen que el ADN, desde que uno se muere, pues empieza a degradarse, ya no hay ninguna célula que lo proteja ni ninguna maquinaria que lo mantenga íntegro. Entonces tenemos algunas en que hemos sido capaces de leer el 5% de su genoma. Entonces, en total tenemos 40 muestras, pero muestras buenas con las que podemos hacer estimas, por ejemplo, de endogamia, de consanguinidad o determinar si son o no migrantes, pues de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, tenemos solo una, tenemos una también de La Gomera, de La Palma, perdón, de La Gomera sí tenemos 2, del Hierro tenemos 4 y el resto son todos, como les decía antes, de Tenerife y de Gran Canaria. Y el problema de este campo es que es muy caro y una limitación es el dinero, pero es que luego también estás limitado por qué material hay disponible y por el nivel de conservación. Para mí uno de los ejemplos es la necrópolis de Maspalomas, que fue una necrópolis inmensa y hubiera sido muy interesante estudiarla, pero cuando fuimos a tomar muestras, pues prácticamente los huesos se deshacían. Entonces, ese es el problema, que a veces quieres hacer un estudio, incluir un yacimiento, pero cuando vas al material, pues el ADN ya se ha perdido. Entonces, yo creo que lo importante es pues, revisar bien las colecciones de los museos
y sobre todo colaborar con los arqueólogos, que son los que saben pues, el nivel de conservación, qué yacimientos están disponibles y tratar de mejorar la cobertura espacial y temporal de cada una de las islas. Muchas gracias por la conferencia, es muy interesante. Yo tuve oportunidad de verte hace 4 o 5 años en Tijarafe. Presentaste allí una visión general de este tema y en estos años ha cambiado muchísimo y se ha complicado también muchísimo. Realmente habéis avanzado una barbaridad. La pregunta que yo te quiero hacer es, como arqueólogo, por un lado, si los arqueólogos tenemos todavía algo que decir, y en segundo lugar, si realmente el mundo de la arqueología, o sea, de la cultura material, se puede combinar con el mundo de la genómica o son 2 sistemas de medida, son 2 unidades o 2 niveles completamente distintos. Es decir, la cultura va por libre y en la cultura es dificilísimo que se reflejen las relaciones de parentesco, etc. ¿Se puede llegar a algún tipo de síntesis o es inútil? Yo creo que precisamente este estudio lo que demuestra es que en la unión está la fuerza, ¿no? Nosotros, es verdad que cuando yo empecé, hace muchos años, cuando estaba con la tesis doctoral, era como que cada uno iba por su lado. Pues si estudiamos un yacimiento, pues unos individuos se hacían para ADN, otros individuos distintos se databan, otros individuos distintos se les hacía isótopos, y parecía como que no había mucha conexión. Y con los años nos hemos dado cuenta de que al final es importante tener en cuenta toda la información que puedas obtener para un yacimiento, ya sea arqueológica, ya sea de isótopos, de ADN, datos de carbono 14, cuanta más información tengas alrededor, mejor puedes contextualizar tus resultados, porque al final el ADN sin contexto arqueológico no sirve para nada, porque si yo tengo una muestra, por ejemplo, vamos a imaginar que a lo largo del tiempo en el Hierro la endogamia fue aumentando. Si yo no tengo un dato de carbono 14 asociado a esas muestras, diré, pues hay individuos con endogamia distinta. Pero si tengo un dato de carbono 14, podré ir diciendo, pues no, al principio había pocas y ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y una vez que tenemos esos datos, pues a lo mejor podemos revisitar en la parte cultural y ver si asociado a esos cambios genéticos podemos ir viendo algunos cambios culturales. Entonces, yo pienso que tenemos que trabajar todos juntos y que además ese contacto tiene que ser muy estrecho para aprovechar las aportaciones de todas las disciplinas. Y creo que ahora estamos aprendiendo y ya lo estamos haciendo bastante mejor. Sí. Muy bien, pues si no hay más aportaciones, de nuevo, gracias Rosa, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir esta historia y esperamos que sigan disfrutando de la exposición y de la siguiente conferencia. Buenas tardes, muchísimas gracias.